todos bienvenidos a las personas que nos siguen a través de las redes y que están desde otros lugares, incluso a la distancia. También somos familia y estamos creciendo en la fe. Bien, hoy nosotros estamos terminando nuestra serie de predicaciones dedicada a hablar sobre la oración. El nombre de nuestra serie es Delante del Trono. Y hemos estado durante algunos domingos enseñando cosas sobre la oración, pensando un poco en que por más que llevemos tiempo como creyentes, pasan y pasan los días, pero como que no tenemos un hábito consistente de oración, y en gran parte nos falta también un sustento bíblico profundo, real, sobre lo que es orar. Por eso hoy vamos a contestar a una pregunta que es muy posible que usted se haya hecho varias veces. Yo me la he hecho varias veces. Y es, ¿para qué orar si Dios es soberano? Voy a intentar explicar la pregunta, no responderla todavía, explicarla. Cuando uno crece en el conocimiento bíblico, entiende que Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Él sabe desde la eternidad todo lo que ha de ocurrir para la eternidad. Entonces, si Él lo sabe perfectamente, ¿para qué oramos? ¿Para qué le pido a Dios que mañana haga un día soleado porque necesitamos, por alguna razón, porque por el trabajo o por el viaje, por la razón que sea? ¿Para qué le pido un día soleado si Dios ya determinó con anticipación si va a ser soleado o no? Esa es la pregunta que nos vamos a intentar responder en este día. ¿Para qué oro si Dios es soberano? Hay un texto bíblico que habla un poquito de eso, una experiencia que tuvieron los apóstoles y los discípulos en ese primer tiempo de la iglesia. Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24. La Biblia dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y entonces estaban los discípulos orando con esa fe, con esa pasión, porque así se debe orar, con todo el corazón a nuestro Dios. Hay un acontecimiento que se dio en mi casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, y voy a intentar contarles un poquito de lo que pasó e intentar llevar eso a la enseñanza de esta mañana. Yo tengo dos hijos varones, y como son varoncitos, entonces ellos tienen sus juegos, sus deseos, sus prácticas propias de ser varones. Y desde hace unos años, cuando Santiago apenas tenía 12, 11 años, y ya hoy en día tiene 17, pero tenía 11, 12 años, por lo consiguiente Martín, que es 5 años menor, tenía apenas 5, 6 años. Ellos permanentemente me decían: papá, nosotros queremos tener una consola de videojuegos, un Play para jugar. Y entonces me lo hacían saber con frecuencia. Llegaba Navidad y ¿qué quieren de Navidad? Y ustedes, ¿qué creen que preguntaban? ¿Qué creen que queremos? El Play para jugar. Y entonces uno de ellos cumplía años. ¿Y qué quieren de cumpleaños? Un Play. Queremos jugar y queremos tener ese aparato para hacerlo. Pero mi esposa y yo hablamos del tema y determinamos que no estaban en la edad de tener ese aparato. Entre otras, una razón, porque es un aparato que tiene un costo importante, no es barato.
no es barato. Y lo otro, que al ser aún muy pequeños, con facilidad, son muchachos, son niños que se dejan enredar y comienzan a crear adicción y dependencia de esos aparatos, y después no hay forma de sacarlos de ahí, de esa situación. Es que nuestros niños, mamás, papás, no deben tener celulares. Les hablo de los pequeñitos, ¿cierto? Hay una edad donde ya pueda que como que ya estén calificados para manejarlo. Yo a Martín, mi esposa y yo decidimos darle un celular hace como un año, y a los pocos meses, no, quitémoselo. Y dice, ¿me están castigando? No, entonces mi celular, no es tiempo de que tengas celular. Y no tiene celular. Y ya tiene 12 años. No es tiempo de tener celular. Menos redes sociales. O sea, si tu niño de 10, 11, 12 años tiene redes sociales, le está mintiendo ¿cómo se dice? Al sistema. Porque hay una edad mínima para tener Facebook, una edad mínima para tener Instagram, hay una edad mínima para todo eso. Algunos papás dicen con orgullo, yo le abrí el Facebook a mi hijo, yo le abrí el Instagram a mi hija, y entonces orgullosos de eso. No lo necesitan, no lo necesitan. Es un riesgo. Tener a un niño con un aparato con disponibilidad de internet en su cuarto o donde esté es un riesgo permanente. Su hijo no tiene por qué tener televisor en su cuarto, por ejemplo, ¿sí? Menos una computadora, menos acceso a internet. Pues bien, volviendo al tema, decidimos con mi esposa no darles su Play porque no era la edad para ellos. Con 11 años, 5 años no era la edad para ellos. Pero decidimos que en algún momento ocurriría. Pero cada vez que hablábamos del tema, a mí me gustaba que me dijeran, papá, queremos un Play. Y yo los bromeaba, les decía, no les voy a dar uno, les voy a dar dos, uno para cada uno. Y Santiago me decía, ay, papá, tú y tus bromas, porque sabía que era una broma, no les iba a dar eso. Por 3 o 4 años, por allá en tiempo de pandemia, acordamos leer la Biblia aquí en la iglesia. Y hubo un buen grupo de hermanos que leímos toda la Biblia en la cuarentena. Juiciosos leímos todos los días. Mis hijos leyeron la Biblia completa. Entonces, cuando terminaron de leer la Biblia, por ahí apareció una persona que me ofreció un Play de los que estamos viendo ahorita, y entonces, muy económico, de segunda, en buen estado, y entonces mi esposa y yo hablamos del tema y llegó el momento de regalarles su Play. Entonces les dije, como premio por haber leído la Biblia, les voy a regalar el Play. Pasan semanas y ni miran ese aparato, allá queda guardado, no lo usan casi. No lo usan. De vez en cuando lo usan, juegan un rato. Yo me sentí un par de veces y no pude y renuncié a esa situación. Pero ellos de vez en cuando lo intentan, juegan con eso, de vez en cuando. Tienen otros dispositivos para hacerlo también a veces, claro que sí. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque es que con Dios podría pasar algo muy parecido. Y es que le pedimos cosas a Dios, pero Dios sabe cuando no es el momento para responder a una petición. Y pueda que usted le lleve pidiendo algo por mucho tiempo a Dios. ¿Alguno de ustedes le ha pedido algo a Dios por tiempo y por tiempo? Seguramente. Pero Dios, ¿qué dice? No es el momento. Ahora, le encanta que le pidamos. ¿O a usted, papá, no le gusta que su hijo le pida cosas? A mí me gusta. A mí mis hijos me dicen, ellos tienen una forma extraña, ¿no? Entonces el menor, papi, ¿tinto o qué? De eso bueno no van tanto, ¿cierto? Así gratis no. ¿Cómo? ¿Tintico o qué, papá? Y entonces, ¿qué quieres? Pues yo disfruto eso porque es mi hijo. Iglesia, Dios disfruta que como hijos nos acerquemos a Él y le pidamos y le contemos nuestras necesidades y le hagamos saber lo que anhela nuestro corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que antes de que usted le pida, ya Dios conoce su petición. Usted no la ha pedido y Él ya la conoce, pero ¿qué espera? ¿Él qué espera? Que le digamos, porque es un padre que ama a sus hijos y nos acercamos con confianza, así como estaba cantando hace un momento el grupo musical con nosotros. Confiamos en Él, descansamos en Él. Eso es lo que hacemos. Mire esa frase que está ahí en su material, por favor, léala conmigo ahí en su material, en la parte inicial bajo el título y el texto. Dice, cuando oro, expreso mi absoluta confianza en que Dios es soberano para contestarme.
Cuando usted y yo oramos, estamos diciendo al Señor, confiamos en que tú eres soberano. Y para ello quiero contarles dos cosas en torno a lo que leemos en el texto de Hechos. Primero, escriba por favor, Dios es soberano al decretar el desenlace de todas las cosas. Él es soberano. Cuando Él ha decretado cómo van a ocurrir todas las cosas. Partamos del hecho de que los discípulos estaban orando por la situación de persecución que estaban viviendo como iglesia. Hechos capítulo 1, 2, 3 y 4 narran en su orden el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, la predicación por parte de Pedro donde se convierten 3,000, la sanación del cojo que estaba a la puerta del templo, se convierte en 5,000, entonces las autoridades caen sobre Pedro, lo meten a la cárcel, luego lo liberan. Hay un proceso ahí de dolor, de persecución, y los hermanos claman por Pedro, claman por ellos y oran para que Dios bendiga e intervenga en ese dolor, ese momento triste. Pues bien, ellos oran de la siguiente manera, versículo 24. Miren lo que es el versículo 24 que leímos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Quedémonos con esas dos palabras. ¿Cuál fue el comienzo de su oración? Soberano Señor. Ellos estaban reconociendo con esas dos palabras que Dios es soberano. Definamos qué es soberanía, qué es ser soberano. En el texto bíblico, la palabra soberano, cuando se le adjudica a Dios, quiere decir que Él es dueño, amo, Señor absoluto. ¿Qué es ser soberano? Que es el dueño, que es el amo y que es el Señor absoluto. Por consiguiente, si Él es el dueño, si Él es el amo, si es el Señor absoluto, Él tiene dominio, control sobre todas las cosas. Uno acostumbra a orar así. Al finalizar su oración dice, Señor, confiamos en ti, y que si tú quieres, haz tu voluntad. Al final uno tiende a decir eso, ¿cierto? Lo que tú quieras, Señor, eso está bien. Pero en este caso, estas personas fue lo primero que dijeron, vamos a orar. ¿Y qué comenzaron diciendo? Señor, tú eres soberano. Es como si hubieran dicho, Señor, esto que está pasando, tú lo has permitido. Tú tienes el control absoluto de todas estas cosas. Demostraron con su frase de inicio que entendían que por triste que fuera el tema, por doloroso que fueran las cosas, Dios tiene el control de absolutamente todo. Nosotros tendemos a creer que algunas cosas se salen del control de Dios. Como que si Dios se descuida, el diablo, el enemigo o las circunstancias, las situaciones, como que se le intentan salir de control. No, quiero leerles un pasaje de Isaías 46, versículos 9 al 11. Aquí están en las proyecciones. Por favor, léalo con nosotros. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Miren esta declaración. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Ni siquiera hay algo semejante a mí. Eso de una vez echa por tierra ese concepto de que no, es que algunos tienen otros dioses inventados por hombres, pero no existen. No existen. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y miren esta frase, haré todo lo que quiero. ¿Qué va a ocurrir en este planeta? Todo lo que Dios quiera, no de otra manera. Y el 11 dice, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Hay un
vacío doctrinal que se enseña en un gran sector del pueblo cristiano. Esta corriente teológica equivocada es conocida como teísmo abierto, que en resumidas cuentas es algo como que Dios creó todo esto, es el dueño de todo, pero que no conoce el futuro. Es decir, como que va como nosotros, día a día, construyendo. Entonces, como Dios no tiene un futuro determinado, usted puede causar que Dios cambie de parecer con su oración. Y este sector cristiano enseña que si usted ora con vehemencia, con fuerza, con pasión, usted puede lograr que Dios cambie su voluntad a placer. Que Él pueda decir, hoy sí, mañana no, después de pronto, o como que me arrepiento de esto, como que hago aquello, y no es así. La Biblia, como gran verdad general sobre este tema, enseña que Dios siempre hará su voluntad, que ha sido determinada desde la eternidad y para la eternidad. Dios no está construyendo sobre la marcha. Y decir que Dios no conoce el futuro es blasfemar contra Dios, porque Dios es, dentro de sus atributos divinos, omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Omni, el prefijo todo, y ciente habla de ciencia. Dios todo lo sabe. Si alguien dice Dios no conoce lo que va a pasar mañana, está diciendo que Dios no lo sabe todo. Es decir, está blasfemando contra Dios, porque Dios efectivamente sí lo sabe todo. Sería como decir Dios no puede hacer esto o aquello. Sería blasfemar contra Dios, porque Dios todo lo puede. Todo lo puede. Entonces, esa creencia de que el futuro Dios no lo conoce carece de fundamento bíblico. Dios conoce todo. Hermanos, Él creó todo lo que existe. Él lo hizo, Él lo formó, y lo vamos a ver a partir de lo siguiente que les quiero decir. En la letra A, escriba por favor: Dios soberanamente creó todas las cosas. Miren cómo oran estos hermanos que están clamando por sus líderes espirituales. Versículo 24, una vez más. La oración dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, esta oración solamente la puede hacer una persona que cree con todo su ser, con todo su corazón, que la creación, que todo el universo, que todo lo que existe, efectivamente fue creado por Dios. Aquí no hay espacio para las dudas. No, yo creo más como en la teoría de la evolución, o yo creo más en esta hipótesis sobre cómo apareció el ser humano en la tierra. Yo creo más en que descendemos del mono, o aquí o acá. Esas cosas no tienen espacio en la mente de alguien que ora con esta vehemencia, con esta certeza. Señor, tú eres soberano. Están diciendo: lo que está ocurriendo, lo que pase a futuro, es según tu voluntad. ¿Por qué? Porque creaste los cielos y la tierra, creaste el mar y todo lo que en ellos hay. Jovencitos, jovencitas, ustedes, los que están estudiando, se exponen a diario a creencias causadas por diferentes elementos de diferentes procedencias, donde intentan desmentir cómo Dios creó al universo. No solamente los jóvenes, tal vez también los adultos, por lo que leen o estudian o indagan. Pero mire, mi hermano, cómo es de hermoso, a la luz de lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, cuando dice: por la fe creemos que este universo fue creado por Dios. ¿Saben qué nos hace creer que esto lo creó Dios? La fe que tenemos en nuestro Señor. Cuando tú pongas en duda que esto fue creado por Dios,
evidentemente estás expresando que tu fe no es una fe sólida como corresponde. Esta gente determinó, o mejor, demostró con su oración que todo fue creado por el Señor. Voy a confirmarlo con la lectura de Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Miren lo que dice la escritura. Porque en Él, refiriéndose a Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Miren el poder creador y sustentador de nuestro Señor con respecto a todo lo que ha sido creado. Quiero animarles a que nuestra oración, su oración, esté siempre expresando nuestra certeza de que fuimos creados por Dios. Así comienza su oración Nehemías, así comienza su oración Esdras y varios de los escritores bíblicos, reconociendo a Dios como el creador. Ahora en la letra B, por favor escriba: Dios soberanamente controla todas las cosas. Dios soberanamente controla todas las cosas. Y para ello leamos la otra parte del texto de Hechos capítulo 4, ahora versículos 25 al 28. Que por boca de David, ellos están orando y están diciendo ahora: por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Miren la oración, lo que está diciendo. La oración está diciendo: se está cumpliendo lo que dijo el rey David. El rey David dijo: se van a unir para perseguir a la iglesia. Y se está cumpliendo. El versículo 27 dice: se puso de acuerdo Herodes, Poncio Pilato, sacerdotes, gentiles, el pueblo, vienen contra los que estamos predicando. Pero mira el versículo 28. Para hacer, ellos se reunieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién determinó que eso ocurriera? Dios. Ahí donde algunos se desvían un poco del concepto doctrinal, del concepto bíblico, y asumen elementos carentes de un valor real, de un sustento verdadero a la luz de la palabra. Y es donde dicen, por ejemplo, si pasa algo malo es porque el diablo o es por la culpa de las personas y Dios queriendo ayudarnos, y miren, nosotros no dejamos a Dios. Algunos piensan que pueden impedir que Dios actúe. Algunos piensan que si no oran, entonces Dios dice: yo quería hacerlo, pero usted no oró. Como usted no oró, pues no puedo entrar a actuar. Y se cometen ese tipo de errores, se caen ese tipo de vacíos. Aquí la Biblia dice: lo que está pasando, esta persecución que ahora están haciéndole a la iglesia, a nuestros apóstoles, a los líderes, ese acoso, esa problemática fue determinada por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo Pedro y los demás discípulos metidos en la cárcel? Acostados allá esperando a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. O echándose culpas, ¿no? Ay, si yo no estuviera predicando, estaría en la calle trabajando. O este diablo, mire, aquí nos trajo el diablo, nos metió a la cárcel el diablo, no nos deja hacer nada. No, mire, allá estaban predicando el evangelio. Y la Biblia dice que cada vez que Pedro o Pablo o los demás apóstoles entraban a la cárcel, entraban y daban testimonio, y en la cárcel muchos conocían del evangelio. Es decir, que todo esto hacía parte de lo que Dios había determinado para el cumplimiento de sus planes. Imposible no pensar en que muchas
personas le atribuyen al enemigo cantidad de cosas. No estoy diciendo que es que el enemigo no actúe. Claro que sí, el diablo está permanentemente atacando al creyente, queriendo impedirle alcanzar los propósitos de Dios, como que está en esa lucha. El problema está en pensar en que el diablo tiene el poder que tiene Dios. Entonces, que es una lucha cuerpo a cuerpo, y como que Dios a veces pierde, como que el diablo a veces pierde. Y ahí, mire hermano, el diablo no es omnipresente, el diablo no es omnisciente, el diablo no es todopoderoso. ¿Quién creó al diablo? Dios. ¿Lo creó como un ángel? Bueno, es decir, tuvo un comienzo. Dios es sempiterno, sin comienzo y sin final. El diablo tuvo un comienzo. Es limitado en su poder. No puede hacer absolutamente nada si no está amparado por la voluntad de Dios. Se lo demuestro con un ejemplo muy bíblico. El diablo llega donde Dios y Dios le pregunta, ¿de dónde viene? Y el diablo le contesta, de dar vueltas en la tierra. Cuando dice de dar vueltas en la tierra, expresa que no es omnipresente, ¿cierto? Porque estaba rodeándola. Y Dios le dice, venga, ¿ya vio a mi siervo Job? Ah, no, pero es que Job, ¿cómo no lo va a servir a usted si usted protege a Job? Le dijo el diablo a Dios. Oiga, porque Dios protege a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos protege. No, ¿cómo no va Job a ser juicioso si usted lo mantiene ahí protegido? Y Dios le dice, vaya y quítele todo lo que tiene. Quítele los cultivos, mátele los hijos, acabe con las hijas, quítele la plata, quítele la salud, enférmelo. No lo puede matar. Y el diablo se fue y le hizo caso a Dios. Y le causó todo eso a Job, pero Job en todo nunca pecó. Y Dios va y bendice a Job y le da el doble de lo que tenía antes. Pero ¿qué rescato en esta ocasión de esa situación? Que el diablo no le pudo quitar la vida a Dios. ¿Saben por qué? Porque el diablo no le pudo quitar la vida a Job. ¿Saben por qué? Porque el diablo no puede matar a nadie. ¿Quién es el único que da la vida? ¿Y quién es el único que la quita? Dios. El enemigo no puede tocarte, no puede afectar a nadie si no está amparado dentro del propósito de Dios. ¿Qué nos corresponde? Estar fieles, caminar con Dios y tener de Dios su protección, su ayuda, y no decir cada vez que algo malo pase, sí, mira, se nos metió el diablo aquí a la casa, estamos peleando porque es que el diablo viene y hace esto, estamos enfermos, mire, el niño se enfermó porque el diablo, mire hermano, todo tiene que ver con el propósito de nuestro Señor, todo tiene que ver con su voluntad. Juan capítulo 19 versículo 11 habla de cómo Dios controla absolutamente todo. Dice la Biblia, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mire lo que está diciendo Jesús. Venga, usted es mi verdugo, le estaba diciendo ahí a los que le querían impedir su ejercicio de servicio a Dios. Ustedes son mis verdugos. ¿No saben qué pasa? Que ustedes no estarán aquí si no fuera porque Dios lo permite. Todo está establecido por lo que Dios ha determinado. Ahí comenzamos entonces a ajustar algunas cosas, a pensar, wow, o sea que eso que me pasó hace un tiempo, o lo que me está pasando hoy, o lo que me pueda pasar a futuro, todo está amparado por el plan de Dios, con propósitos eternos. No es que Dios quiere que peques, pero Él sabe hasta cuándo vamos a pecar. ¿Sabe dónde cometeremos errores? ¿Cuándo los cometeremos? ¿Saben cuándo tendremos aciertos? Dios sabe nuestro futuro a la perfección. ¿O usted cree, por ejemplo, que la pandemia fue algo que se le salió de las manos a Dios? ¿O esta guerra entre Ucrania y Rusia, será que apareció de la nada y Dios dijo, mire, me descuidé un momento y estos dos se agarraron a pelear? No, todo hace parte de su
propósito de su plan. Pastor, pero es que duele mucho, pero es que ¿por qué tanto dolor? Bueno, porque es que hasta eso es causado para el cumplimiento de su voluntad. Hermanos, es que entre otras, solamente cuando algo nos duele es cuando mejor entendemos el plan de Dios. No siempre será así, pero en muchas ocasiones es cuando más buscamos. O no me diga que nuestras oraciones más profundas no nacen de los problemas más graves. Esas oraciones son únicas. Esas oraciones son, ¿sí? Profundas, con lágrimas si es necesario y hasta con promesa. Te prometo, Señor, si tú haces esto. Bien, eso ocurre como parte de su plan. Segundo, escriba por favor, Dios es soberano al decretar los medios para cumplir su voluntad. Es realmente sorprendente cómo Dios utiliza detalles, cosas elementales que van sumándose en el cumplimiento de sus propósitos, todo para que se haga todo conforme a su plan. Quiero contarles rápidamente tres formas sobre la voluntad de Dios. Está la voluntad decretiva, así se conoce en el plano teológico. Decretiva quiere decir que Dios decretó y así lo estableció. Él decretó que el hombre muriera una vez y después el juicio. Él decretó el medio de salvación. Él dijo, el hombre pecó, ahora solo a través de Jesús está la posibilidad de volver al Padre. Decretos que Él estableció. Está la voluntad permisiva de Dios. Es decir que a partir de nuestras decisiones aquí locales, las nuestras, Él está cumpliendo su plan. A medida decimos, por ejemplo, yo decidí cambiarme de ciudad. Entonces uno dice, no, yo estaba en tal sitio y decidí venirme para Villavicencio, porque por la parte económica o porque ya me salió un trabajo y entonces decidí irme. Entonces uno se lo atribuye, ¿no? Esa fue mi decisión. Pero con el paso del tiempo, ¿qué descubrimos? Que fue parte del propósito de Dios, del plan de Dios. O sea, Él sabe exactamente cada cosa que decidimos, cada cosa que hacemos. Esa es la voluntad permisiva. Y tercero, la voluntad preceptiva de Dios. Dios estableció mandatos para los seres humanos, preceptos. Él dijo, el hombre debe orar, un mandato. El hombre debe buscar a Dios, debe congregarse, debe alejarse del pecado, debe ser santo, debe guardarse de tales y tales cosas. Y estableció mandatos. Todo eso, esa suma de cosas, es lo que determina qué tan apegados estamos a la voluntad de Dios. Lo explico con esto. Filipenses capítulo 2, versículo 13, léalo, aquí está en la proyección. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pueda que digamos, yo lo decidí, yo lo quise hacer, pero ¿qué nos enseña este texto? Que Dios es el que produce el querer como el hacer. Más de uno aquí dirá, yo estoy aquí en la iglesia porque se me ocurrió venir hoy. ¿Cierto? Quise venir, me hacía falta. Algunos no pudieron venir. Yo tampoco estaba el domingo pasado aquí en Villao, pero algunos no pudieron venir la semana pasada porque cayó un aguacero muy fuerte, me contaron, ¿cierto? Algo pasó y no vinieron, o viajaron, algo ocurrió. Entonces hoy dijeron, no, hoy hay que ir porque no fuimos la semana pasada. Entonces, ¿quién produce ese querer? ¿Y quién da la posibilidad de hacerlo? Dios. Entonces uno dice, Señor, todo tiene que ver contigo. Cuando entendemos mejor que todo tiene que ver con su plan soberano, que todo tiene que ver con sus propósitos, que Él es el que me da el querer como la posibilidad de hacerlo, que Él es el que me mueve, me motiva, me enseña, me dirige, me guía. Hombre, ahí es donde la oración cambia. Porque, qué tipo de oraciones que algunos hacen. En el caso nuestro, tal vez hicimos oraciones cargadas de retos para contra Dios, de quejas, de exigencias. Mientras esta gente comienza diciendo, soberano Dios, tú eres el creador de todo lo que existe, de los cielos y la tierra. Otros comienzan diciendo, por ejemplo,
Señor, no me voy de aquí hasta que no hagas esto o aquello. Otros comienzan diciendo, Señor, yo sé que tú determinaste esto, pero oro para que cambies de parecer, para que quites, para que... Y comenzamos a sumar una cantidad de adicionales en nuestra oración, cargadas de irreverencia, de irrespeto, de deshonra a Dios, cuando nuestra oración debiera ser completamente respetuosa para con nuestro Dios bueno. A mí mis hijos no pueden llegar diciéndome, papá, necesito que me des esto. Ahí no hay conversación con ellos. No hay conversación, no. No me puede llegar reclamándome. ¿Qué tal un hijo diciéndome, papá, es tu deber darme esto o aquello? Y algunos oran a Dios así, como intentando obligar a Dios a que haga algo, como si a Dios pudiéramos obligarlo, como si a Dios pudiéramos reclamarle o quejarnos. Algunos dicen, y ya lo he predicado desde aquí diciendo, estoy peleado con Dios, estoy bravo con Dios, que Dios me quitó esto, me quitó aquello, estoy molesto. Yo a Dios no le hablo, sino, por favor. Cuando la Biblia dice, ¿quién le podrá decir a Dios por qué haces esto o aquello? ¿Podrá el hombre reclamarle a Dios en una forma de decir, bajémonos de esa nube, aterricemos por favor, que no somos nada para reclamarle ni pelearle a Dios? Al contrario, cuando vemos las oraciones que están en la Biblia, encontramos oraciones llenas de respeto y de honra a nuestro Dios Altísimo. Miren este texto de Isaías 45, versículos 6 y 7. Me encanta leer este texto cuando explico algo sobre la voluntad de Dios y sobre la oración, porque creo que nos ubica en lo que realmente somos nosotros y por supuesto en lo que es Dios. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Porque uno pregunta, ¿quién hace lo bueno? Dios. ¿Quién hace lo malo? El diablo. Pero el versículo no dice esto ahí. Aquí dice que ¿quién hace lo bueno? Dios. ¿Y quién permite lo malo? Dios. Dios. Está diciendo que el mismo que da la luz, sinónimo de día, de esperanza, de cosas buenas, es el mismo que permite las tinieblas, sinónimo como de momentos difíciles, ¿cierto? Sinónimo de luchas. Él las permite. Él es el que da la paz, pero Dios es el que permite también la adversidad. Él lo permite. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus propósitos. Él expresa de esa manera cómo deben darse las cosas y confirma, por si hay dudas, yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Miren, hermanos, la mayoría de nosotros, por no decir todos, después de vivir momentos malos, difíciles, complicados de la vida, terminaremos reconociendo, oiga, esto terminó siendo bueno. Esto terminó siendo necesario. Esto terminó siendo lo mejor que me pudo pasar. Y también ocurre al contrario, que cuando a uno le ocurren cosas muy buenas, uno califica que son buenas, terminará diciendo a veces, oiga, esto no fue lo mejor para mí. Esto no fue lo más bueno. Tanto que esperé esto y ahora que lo tengo, ya no es valioso o no me trajo cosas positivas. Iglesia, hermanos, hermanas, o si alguien que vino por primera vez escucha esto, no sé si por primera vez o lo ha escuchado antes, quiero decirles que Dios tiene todo perfectamente establecido. Él es el dueño de todo y al ser soberano, el amo, el Señor absoluto de todo, tiene el control de todo y Él hace lo que Él quiere. La gran bendición es que lo que Él hace, lo hace con la intención de bendecirnos. Él no hará nada
para perjudicarnos, porque aún lo malo que nos pueda pasar, lo difícil que nos pueda pasar, está amparado por su voluntad para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que nosotros le conozcamos más, para que nosotros confiemos más en Él. Les cuento un poquito algo que me pasó en estos días. La mayoría ya están enterados. En estos días tuve un accidente. El lunes tuve una pelea con un vidrio, con una ventana, y la ventana me ganó. Accidentalmente me llevé de frente un ventanal y los vidrios cayeron. Me corté las manos, el brazo. Tengo, no sé, como 18 puntos más o menos encima, un poquito menos que la selección, pero casi. Y entonces fue un susto tremendo, tremendo. Mi esposa y mi hijo me atendieron, me ayudaron, fuimos al hospital, hicieron las suturas, todo en orden, todo está muy bien. Y entonces uno podría decir ahí, ¿qué pasó con la protección de Dios? Luego no es que es pastor. Pero los pastores también dejan de ver los vidrios, eso me pasó. Luego no es que es hijo de Dios, luego es que no. La Biblia dice que Dios protege a sus ungidos. Después me contaron algunas cosas de lo que podría haber pasado. Y entonces digo, Dios me protegió muchísimo, muchísimo. Un vidrio en alguna arteria o en algún tendón hubiera sido gravísimo, gravísimo. Quedó un vidrio que nunca cayó. Ahí quedó arriba. Si ese vidrio cae, yo creo que otro estaría predicando hoy domingo. Sí. ¿Sabe qué tengo que decir? Que en medio de todo, Dios sí me protegió, me cuidó, pero permitió que eso pasara. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus propósitos. Ahora voy a marcar el vidrio para que no me vuelva a pasar. Me protejo más y protejo a mi familia. Pero además de eso es saber, hermanos, que estamos amparados bajo sus alas todos los días. Hermano, Dios nos cuida todo el tiempo. Usted no tiene idea, yo tampoco, de cuántas cosas pasan a diario alrededor nuestro y Dios nos protege. Está el Señor cuidándonos, ayudándonos. Y aún las cosas difíciles, dolorosas, tristes, hacen parte de su protección, hace parte de sus cuidados. Eso que nos arranca lágrimas, eso que nos arranca preocupaciones, hace parte de su amor por nosotros. Y aunque no entendamos, y aunque pasen los días sin entenderlo, algún día, dice la Escritura, lo entenderemos. Dice la Biblia que veremos atrás y hasta reiremos de eso. Yo no sé cómo funciona el tema. Con mi esposa vemos atrás y nos reímos de algunas cosas ya, que en su momento fueron durísimas, tristes, porque hace parte de su voluntad. Termino con tres cosas sobre la oración. Primero, letra A, Dios nos ordena orar. El tema es que la oración es un mandato, y si es un mandato, el no obedecer lo convierte en pecado, porque desobedecer es pecado. Es un mandato. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia dice, Tesalonicenses, orad sin cesar. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, confirmando que la oración sí o sí es nuestro deber. ¿Ustedes sabían que hay un sector cristiano que enseña que ya no hay que orar? Que no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que leer la Biblia. Hay un sector de iglesias que enseña, ya no hay que orar, porque ya por lo que había que orar se oró. No es necesario. Y enseñan eso. Pero la Biblia dice insistentemente, no dejen de orar. Ahora, pastor, ¿pero para qué oro si ya Dios decidió lo que va a hacer? Porque es que la oración tiene que ver con mi anhelo de alinearme a su voluntad. Donde la oración carece de valor o por lo menos se desvía
cuando creo que con mi oración puedo obligar a Dios a que haga algo, y no es así. Mis hijos, por más que rogaron, no tuvieron su regalo hasta que no determinamos con mi esposa cuál era el momento para que lo tuvieran. Por bien que se portaran, por mucho que suplicaran, si derramaron alguna lágrima, lo que haya sido, no nos manipularon. No es tiempo para que tengan eso, punto. Y con Dios funciona igual. ¿Crees que lo puedes obligar a algo? No. ¿Crees que puedes llevarlo a que actúe como quieres? No, porque Él es Dios, es perfecto en lo que determina. Por eso la letra B. Dios promete oír y responder nuestras oraciones. Es una promesa de Dios, oír y responder a nuestras oraciones. Ahora, qué hermoso que Dios nos escuche. ¿No les parece fabuloso? Como hijo, disfruté de que mi papá me escuchara mientras estuvo con vida. Sé que como padre, mis hijos disfrutan que yo los escuche. Yo le decía a Edwin acabó de tener su bebé con su esposita, y yo le decía a Edwin, ¿vas a entender más el amor de Dios ahora que eres padre? Y Edwin me decía, sí señor. Y así lo ha demostrado. ¿Saben por qué? Porque ahora tenemos a alguien que nos habla y nos mueve el corazón. La niña no podrá decir nada claro, pero cualquier sonido que produzca su garganta, él va a decir, dijo papá. Así no haya dicho nada, ¿cierto? Hermanos, como hijos tenemos el privilegio de hablar con el creador de los cielos y la tierra, y Él se goza de que le hablemos y le pidamos cosas que Dios dice, eso no, pero qué bueno que me lo cuentes, que me lo digas. Dios te responde. Él dice, a las oraciones que hacemos, Él dice sí, o Él dice no, o Él dice después. Pueda que pase después, pero que responde. El problema es que algunos creen que por orar Dios está obligado a hacer algo, y no es así. Él no está obligado a hacerlo. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Primera de Juan 5:14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pídale lo que quiera a Dios. Todo lo que usted quiera, pídaselo a Dios. Pero solo ocurrirá lo que esté amparado por su voluntad. Fue la oración de Jesús en el Padre Nuestro. Lo explicamos hace 15 días, ¿cierto? Él dijo, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y cuando estaba orando en Getsemaní, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él entendía el valor de eso. Sabemos que Él nos oye, versículo 15. En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Repito, conforme a su voluntad. Y letra C, Dios es glorificado al cumplir su voluntad por medio de las oraciones de su pueblo. Cuando tú oras y Dios responde y la gente celebra eso, ¿no? Mire la bendición de Dios, mire el testimonio. Entonces Dios es honrado cuando mi oración se alinea a la voluntad de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Está diciendo la Escritura, cuando oramos y Dios responde, muchas personas dan gloria a Dios por eso. La oración y sus respuestas producen un efecto maravilloso en el testimonio para los demás. Quiero anunciarlo. Es por eso que en esta jornada de Semana Santa que tenemos a partir del próximo domingo, vamos a estar orando los unos por los otros. Vamos a orar por milagros. ¿Alguien cree que Dios hace milagros hoy en día? Claro que sí. Vamos a orar por eso. Vamos a pedirle a Dios milagros para nosotros, milagros para las personas que necesitan una respuesta urgente. Pero quisiera predicarles un poco sobre los milagros
a partir de la verdad bíblica. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre los milagros? ¿Qué tan vigentes son? ¿Qué tipos de milagros le puedo pedir a Dios? Porque se enseña con facilidad que todo lo que le pidamos a Dios, Él nos lo va a dar. Ojo, no es todo. Es lo que esté conforme a su voluntad. Y de eso vamos a hablar durante el tiempo de Semana Santa. Quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor. Quisiera en esta ya comienzo de tarde, por un momento hablar con nuestro Señor sobre nuestra necesidad de alinear nuestra oración a la verdad bíblica. Con ello alinear nuestra oración a la voluntad de Dios. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y por un instante pensar en que todo lo que ha ocurrido en tu vida, bueno, regular, malo, oportuno, inoportuno, inesperado, esperado, todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Eso que te arrancó sonrisas o tal vez lágrimas, lo que te hizo celebrar, alabar a Dios, o lo que tal vez te hizo decir algo contra Dios. Todo, absolutamente todo, está amparado por su propósito, con la finalidad de hacer en ti esa voluntad perfecta, de cumplir en ti los planes que Él estableció, no desde ahorita, no los estableció cuando naciste. Dice la Biblia que los estableció desde antes de la fundación del mundo. Planes que están definidos por la eternidad. A todos los que están esta mañana en este lugar, les hablo de la perfección del plan de Dios que suma en la construcción de nuestra eternidad. Oremos a ese Dios maravilloso. Padre, como dijeran los discípulos del texto bíblico tratado hoy, tú eres soberano. Tú eres magnífico. Eres perfecto en tu propósito y en todo lo que haces para el cumplimiento de ese propósito. Hoy, con toda reverencia, vamos a ti suplicándote, ayúdanos a entenderlo más y más y hacer de nuestra oración una oración reverente, respetuosa. Tenemos entrada a ti, Padre bueno, por la obra de Jesucristo en la cruz, por esa acción salvadora, oportuna, maravillosa, que nos da la posibilidad de acercarnos a ti, Padre bueno, en oración. Oramos por entenderlo más y mejor, por crecer en nuestro anhelo de querer agradarte, Señor. No queremos seguir dando golpes al aire, como dice la Biblia. No queremos seguir usando oraciones que suponemos llegan a ti, pero que infortunadamente lo que hacen es alejarnos de entender más la perfección de tus planes. Que nuestra oración sea una oración sincera, emotiva, apasionada, pero que sea cargada de reverencia y de amor, que lleve con nuestras palabras a ti nuestra devoción, nuestro respeto, y nos lleve a amarte profundamente, profundamente, divino Salvador. Ayúdanos, por favor. A las personas